¡Atención! ¿Qué pasa? Está a punto de ocurrir el fin del mundo. ¡Vengan todos, amigos! ¡Digámoslo juntos! ¡Cantemos una canción! Llegó la hora de decir adiós, decir adiós. No quedan más que unos segundos y todo se acabará. Ya no queda nada. El fin del mundo está cerca. Jesús ya viene. Estamos en los últimos tiempos. Estas son frases que son comunes de escuchar en los círculos cristianos. La idea de estar viviendo cerca al apocalipsis, al cumplimiento de las profecías que dicen que el mundo va a entrar en un colapso y va a ser golpeado por catástrofes y cataclismos devastadores. Pero ¿realmente estamos en el fin de los tiempos? A finales de los años 90 y principios de los 2000 surgió algo que a mí me gusta llamar como la paranoia apocalíptica. Esto sucedió en las iglesias cristianas de casi todo el mundo. Y esto fue algo que fue influenciado claramente por todos los cambios sociales que estaba viviendo la humanidad en esta época. Además de ese temor popular de que el cambio de siglo iba a traer un caos informático que podía causar fallas en los dispositivos de todo el mundo, etc. Y además de esto, el acelerado avance de la tecnología, la amenaza de una posible guerra nuclear, los descubrimientos sobre el cambio climático, todas estas cosas funcionaron y aún funcionan como alarmas o señales de la aproximación del fin del mundo. Los cristianos que entraban en el siglo XX tenían muchos argumentos para pensar que el apocalipsis que predecía la Biblia estaba muy cerca. A eso sumémosle que solo unos años después, en 2001, ocurrió el ataque terrorista de las Torres Gemelas, la entrada de Estados Unidos en Irak, y parecía que la civilización poco a poco se estaba desmoronando. Y por supuesto, esta paranoia apocalíptica se apoderó de los sermones de las iglesias cristianas. El rapto podía suceder en cualquier momento. Para toda una generación, la idea de que Jesús volviera y nos encontrara sin haber confesado nuestros pecados nos hacía vivir con miedo. Estábamos literalmente bombardeados por la información del apocalipsis. Nos predicaban sobre esto todo el tiempo, las noticias y lo que estaba pasando en el mundo, además lo sustentaban y ni siquiera en las películas dejaban descansar el tema. Recuerdo que la parrilla de los pocos canales cristianos que existían en estos años se llenaba de estas sagas raras de películas sobre el apocalipsis que mostraban cómo iba a ser el mundo durante la gran tribulación. Claro, después de que Dios arrebatara a todos los cristianos y su ropa, por algún motivo extraño, quedara doblada en el sitio donde fueron raptados. Esto es una de las cosas raras que tenían estas películas, pero bueno. Y en estas películas mostraban cómo los aviones que eran manejados por pilotos cristianos se caían. Había accidentes de carros en todas las carreteras, mascotas se quedaban solas sin sus dueños, saqueos en supermercados, ley marcial y por supuesto el surgimiento del famoso anticristo que siempre era representado como un político importante que hacía su aparición estelar para llevar la paz a Medio Oriente. Entonces yo, que era un niño en esa época, vivía aterrorizado, porque claro, me decían que Jesús podía volver en cualquier momento y si yo no estaba bien con Dios, entre comillas, entonces me iba a quedar a sufrir la ira de Dios que se iba a desatar sobre este mundo. Nos decían en ese momento que cuando Jesús regresara se iba a escuchar el sonido de las trompetas y entonces era el momento en el que Dios iba a desatar su juicio. Asteroides, plagas, guerras y hasta langostas gigantes que iban a atacar la Tierra. Recuerdo que vi una película de estas que mostraba cómo había langostas gigantes que mataban a los no creyentes que no habían sido raptados. Y obviamente, cómo olvidar la famosa marca de la bestia, ¿no? Uno de los
misterios más indescifrables de la historia del cristianismo. La marca del anticristo, el 666. Primero fueron tatuajes, luego microchips, más recientemente las vacunas contra el COVID-19, en fin. No solo en los 2000 vivimos un casi apocalipsis, llamémoslo así, porque me acuerdo que en el 2006 se hizo popular una creencia, bastante estúpida por cierto, que decía que el 6 de junio, es decir, del mes 6 del 2006, sí, solamente porque la fecha coincidía con el 666, entonces ese día comenzaba el apocalipsis. Creo que todos recordamos también toda la euforia mediática que causaron entre los mayas y el profeta Nostradamus porque supuestamente predecían el fin del mundo para el 21 de diciembre de 2012. Entonces nos llenaron de los documentales y los informes y las crónicas y películas. Y más recientemente, la paranoia apocalíptica se apoderó de nuevo del mundo cuando en 2020 llegó una pandemia que desató el caos mundial. Al igual que la guerra en Ucrania, el conflicto entre Israel y Palestina, una posible crisis económica global, todo esto no ha hecho más que despertar de nuevo la expectativa por el posible fin de los tiempos. Y aunque nos creamos muy únicos, les cuento que no somos la única generación que hemos pensado que vamos a vivir el apocalipsis o los tiempos finales. Alrededor de los años 30 y 40 después de Cristo se comenzaron a formar las primeras comunidades cristianas y desde ese momento ellos creían que el fin del mundo estaba cerca, que el fin de los tiempos lo estaban viviendo ellos. Desde el momento en que Jesús ascendió, a lo largo de toda la historia, sus seguidores han tratado de encontrar señales o eventos que se relacionen con las profecías bíblicas del fin. El mismo Pablo, el apóstol, creía que la llegada de Jesús iba a suceder mientras él estuviera vivo. Y Pablo vivió solo unos años después de que Jesús ascendió. Sin embargo, han pasado ya más de 2000 años y aún Jesús hasta este momento no ha regresado. Y por más fechas y profetas o predicadores por internet que han salido a especular sobre las supuestas fechas del regreso de Jesús, una cosa quedó muy clara en la Biblia y es que ni el día ni la hora de ese regreso de Jesús fueron ni serán revelados a nadie. Y esta fecha de la segunda venida de Jesús se ha convertido en una obsesión para teólogos y predicadores que aprovechan cada evento importante que sucede en la actualidad para hacer cuentas. Entonces empiezan a hablar de un mes específico, que es que en septiembre es la fiesta de no sé qué, y otros van más allá y hacen unos cálculos súper complicados. Y dicen, esta la escuché hace poco, que estamos como en el 7º día de la humanidad, algo así, entre comillas, porque para Dios 1000 años son como un día, entonces toman este versículo, y han pasado 6000 años desde Adán y Eva, y hacen todo tipo de especulaciones acerca de cuándo se va a acabar el mundo. Por ejemplo, por allá por el año 2015 se hizo famoso un libro llamado La Luna de Sangre, un libro que yo leí, por cierto, y ahí relacionan una serie de eclipses lunares que supuestamente estaban ligados con el regreso de Jesús, y otros seguramente han recibido estos mensajes spam por WhatsApp sobre la supuesta construcción del tercer templo en Israel, y es que ahora sí van a construir el tercer templo, y cómo esto es una señal inequívoca de que estamos viviendo el tiempo del fin. Ejemplos hay muchos, y con todo esto no trato de desestimar la segunda venida de Jesús. De hecho, quiero compartir con ustedes mi posición al respecto y el por qué debemos tener siempre una expectativa sobre ese regreso, pero dejando de lado toda esa paranoia, las predicciones absurdas, las supuestas profecías y sobre todo el miedo que siempre nos han metido alrededor de este tema. En la antigüedad, casi todas las culturas creían que el fin del mundo llegaría de alguna u otra manera, ya fuera a través de eventos catastróficos, una gran guerra final entre el bien y el mal, las señales del cosmos. Cada cultura expuso su propia visión, su propia historia sobre el fin del mundo.
Y esto es interesante porque, en primer lugar, todos los seres humanos creo que tenemos este sentido de saber que todo es finito, que todo tiene un final. Los ciclos de la naturaleza, la duración del día, la vida y la muerte, somos conscientes en todo momento del paso del tiempo. Nuestros cuerpos envejecen, sabemos que estamos sometidos a tener un inicio y también un final, así que no es extraño pensar que dentro de la cosmovisión de muchas culturas a lo largo de la historia, siempre se pensaba que así como todo lo que vemos nació en algún momento, pues en algún momento también va a morir. El mundo, la humanidad, la civilización también tendría un fin. Pero el fin del mundo es un evento que muchas de estas culturas antiguas, y esto es algo muy interesante, veían como algo necesario para traer una renovación o un nuevo comienzo para la humanidad. Y esto es muy importante porque siempre tendemos a pensar en el fin del mundo como algo negativo, algo a lo que le tenemos miedo. Porque siempre lo pensamos como una serie de eventos catastróficos, en el caso de nosotros los cristianos, como esta ira de Dios desatada sobre la humanidad. Sin embargo, cuando la Biblia habla del fin, realmente está hablando de un nuevo comienzo. Y como cristianos, nuestra perspectiva del fin de los tiempos está enfocada en la promesa que nos hizo Jesús, que un día Él iba a regresar. En Juan 14:13 se cita a Jesús, Él mismo dice que Él se iba para preparar un lugar para nosotros y luego regresaría y nos llevaría con Él. Cuando Jesús ascendió al cielo, dicen los testigos que estaban ahí, que unos hombres de blanco que estaban junto a ellos les anunciaron que Jesús regresaría desde el cielo, de la misma manera en que ellos estaban observando que se iba. Y saben, el Apocalipsis es un libro que ha sido excesivamente estudiado. Tiene 1000 interpretaciones de cómo será ese regreso de Jesús. Algunos dicen que será por medio del rapto, otros que no será así. Para algunos los sucesos que se narran ahí comenzaron desde el momento en que Jesús se fue, para otros comenzará en un momento determinado cuando la iglesia sea arrebatada. Algunos otros creen que el rapto va a suceder antes de la tribulación, otros creen que será durante la tribulación. Y créanme que podríamos quedarnos horas y horas hablando de las 1001 interpretaciones del Apocalipsis y de quiénes son los 2 testigos y qué significa la marca de la bestia y los 7 sellos y las 7 trompetas. Y en su momento creo que lo hablaremos. Me gustaría discutir también todos los mitos que hay detrás de estas interpretaciones. Pero sobre este tema del fin de los tiempos, quiero que nos quedemos con 2 cosas muy importantes. La primera es que Jesús va a regresar. ¿Cómo? ¿De qué manera? Eso lo podremos discutir. Ahí vienen las interpretaciones, pero sobre esto, nosotros como sus seguidores estamos a la expectativa de ese regreso. Porque eso significa que Él viene para gobernar, para poner fin a una era donde gobierna la injusticia, la corrupción, la muerte, el egoísmo. Y lo segundo es que el fin de los tiempos no es realmente el fin. Es un reinicio, es la restauración de un mundo caído. Es volver a ese plan original que Dios tenía con la humanidad desde el Edén. Y no es como muchos piensan que Dios quería que los humanos vivieran o viviéramos desnudos en un jardín nombrando animales y bajando frutas de los árboles, sino un mundo donde pudiéramos construir, donde pudiéramos desarrollar, donde pudiéramos crear bajo su gobierno. Un lugar donde no existe la muerte, donde nuestros cuerpos no están sometidos al paso del tiempo y no hay enfermedades ni sufrimiento. Ese era el plan original de Dios. El libro del Apocalipsis, del que se han sacado tantas cosas, de hecho habla de una revelación. La palabra Apocalipsis significa revelación, no significa fin del mundo, no significa el fin de los tiempos. Y una de esas revelaciones, creo que la mejor revelación que recibió Juan, su autor, fue la de ese cielo nuevo y esa tierra nueva que Dios prepara para nosotros. Por eso, pensar en el fin de los tiempos no es algo que nos deba llenar de miedo, sino de expectativa, porque el fin de una era de oscuridad y muerte y el inicio de una era
gobernada por un Dios bueno, está por llegar. Lo demás, las formas en que va a suceder, bueno, eso lo podremos hablar en otro episodio. Pero respondiendo a la pregunta de si estamos realmente en el fin de los tiempos, mi opinión personal es que sí. Yo creo que Jesús va a regresar pronto. Hay muchas señales, no solo proféticas o espirituales, sino señales científicas que nos hacen creer que el mundo está literalmente agonizando. Vivimos en una era donde, primero, la brújula moral se ha perdido completamente, donde nunca antes había sido tan complicado distinguir la verdad de la desinformación, y la ciencia ha avanzado tanto que, así como en varios relatos de la Biblia sucede, los humanos están jugando o estamos jugando a ser dioses de manera muy peligrosa. Y cuando hablo de señales científicas, hablo de que investigadores y científicos de la actualidad están de acuerdo en que el colapso de la civilización tal y como la conocemos podría suceder en menos de 30 años. Las causas pueden ser varias. Puede ser la crisis climática, las tensiones sociales y políticas, una posible tercera guerra mundial. Y sé que esto le encanta a todos aquellos que les gusta estudiar sobre esto y toda esta relación con las profecías bíblicas, y eso está bien. De hecho, es admirable, pero también tenemos que afrontar la idea de que es posible que Jesús no regrese en los próximos años, y es posible que mientras estemos vivos Jesús no regrese. Jesús, como puede regresar mientras yo hablo en este podcast, también puede regresar en unos 5000 años. Realmente no lo sabemos, pero mi invitación es que cambiemos esa perspectiva que nos han infundado, no solo en la iglesia, sino en el mundo entero, de temor, de ese miedo que tenemos a que todo se acabe. Porque nuestra esperanza como cristianos está en Jesús, en su regreso, y en que esa segunda venida no significa el fin de todo, sino un nuevo comienzo, una nueva era. Por eso me gusta esta frase que dice: vivamos nuestra vida como si Jesús viniera hoy, pero también vivámosla como si Jesús volviera en unos 1000 años. Esto es Mito Cristiano. Gracias por escuchar hasta el final. Y ya, ¿Ya qué? se acabó el mundo. ¡Pero si no pasó nada! Claro que sí, se acabó el mundo. ¿Qué está diciendo, charlatán? Lo que pasa es que se acabó el mundo, pero inmediatamente empezó otro mundo exactamente igual. Por eso no se notó. ¡Pero qué mentiroso! Se los aseguro, el fin del mundo pasa todos los días, pero nadie se da cuenta. ¡Ah, viejo loco! ¡Yo que boté todo mi dinero!